Lo que esperamos ahora es que esos policías y militares que vayan a estos distritos no defrauden el clamor popular. Por Buenas su noches, tiempo. Caticia. Encantado de estar en tu programa. Muchas gracias. ¿Qué le parece esta medida de estado de emergencia por 60 días en 3 distritos de nuestro país? La presidenta Dina Boluarte ha dicho que no es una medida improvisada. ¿Cuál es su lectura? Bueno, yo creo que es en todo caso una medida de emergencia frente al desborde de la delincuencia y digamos, y la ineficiencia de las estrategias en materia de seguridad ciudadana del gobierno. Y lógicamente viene la demanda ciudadana y una respuesta que tiene a la mano la presidenta es declarar estado de emergencia, ¿no? Y disponer de lo que tiene ahorita, que son contingentes de las Fuerzas Armadas. Lo que esperamos ahora es que esos policías y militares que vayan a estos distritos no defrauden el clamor popular, porque sería peor, ¿no? Tienen que ejercer ese control territorial muy profesionalmente. Es decir, el control territorial debe focalizarse en las zonas rojas, donde sabemos que están ya los delincuentes, que ahí viven los delincuentes, ahí forman bandas o dominan un territorio. Entonces ahí hay que tener 24/7, quiere decir las 24 horas del día, vigilancia permanente, lo que va a impedir que esos delincuentes puedan realizar actos ilegales ahí. Y un control férreo de lo que portan, de lo que llevan en sus vehículos o en sus prendas, armas, drogas, etcétera, va a impedir que ellos puedan salir armados a otras zonas o ingresar con productos robados. De tal manera que eso es una medida, es un paliativo, digamos, que si se hace bien va a contribuir con la reducción de la incidencia delictiva, pero no elimina la delincuencia. Los delincuentes van a seguir ahí. Ahora están advertidos que va a haber presencia militar y policial. Lógicamente, algunos de ellos se van a desplazar a otro lugar, otros van a tener más cuidado para hacer sus actividades ilícitas y en todo caso van a observar qué tan eficiente es el dispositivo militar y policial. Si ellos detectan, por ejemplo, de que la policía o las Fuerzas Armadas se recogen a cierta hora, entonces durante las horas que están ellos presentes no cometen el delito, pero apenas se van, nuevamente retoman el control de esa zona y comienzan a cometer delitos. Entonces la delincuencia no va a desaparecer. La delincuencia lo que va a hacer es desplazarse a otro lugar o en todo caso cambiar su rutina, su horario de trabajo. Y estoy de acuerdo con el pedido de diversos alcaldes, no solamente de la mancomunidad de Lima Este, sino también la mancomunidad de Lima Norte, donde están pidiendo que el estado de emergencia sea en toda Lima metropolitana. Es que si ponemos en toda Lima metropolitana... Se van a otras regiones. Se desplazan. No vamos a tener el número suficiente de policías, de militares, ni el equipamiento. Lo que se puede hacer es paliar San Martín de Porras con acciones de policía informada, de presencia policial, de control territorial, pero eso solo no funciona. Se tiene que apalancar con trabajo de inteligencia operativa, o sea, identificar quiénes son los delincuentes, ¿no? Quiénes integran bandas, hacer los registros domiciliarios, los registros a los locales donde ellos tienen sus guaridas, donde guardan las especies robadas, ¿no? Donde tienen los vehículos que están desmantelando, etc. Es decir, ese trabajo de inteligencia que es obtener información de parte de la población, de parte de informantes, ¿no? De las mismas organizaciones delictivas, de la competencia, delincuentes que están en pelea con otros delincuentes y que soplan los datos a la policía. Si es que se hace un buen trabajo de inteligencia, podemos hacer que esta medida, que ha sido, digamos, repentina, pueda tener algún resultado. Entonces, digamos, lo que recomendamos al gobierno, a las autoridades, es que desarrollen un eficiente control territorial, sumado a ello, acciones de inteligencia operativa para que las acciones de intervención puedan conducir a intervenir a los delincuentes, recabar medios de prueba y lograr que estas personas realmente terminen siendo procesadas y terminen en la cárcel saliendo de circulación. Así es, sin embargo, esa es la voz de los expertos, ¿no? El trabajo de inteligencia para luchar contra lo que algunos han acuñado como el terrorismo urbano y la logística. Entiendo yo que en Sullana, por ejemplo, hay un estado de emergencia que inició ya hoy por 60 días con la presencia de solo 6 a 7 patrulleros. En San Juan del Lurigancho hay cerca de solo 25 cámaras activas, ni siquiera sé si hay fibra óptica para el distrito más grande de todo nuestro país. Igual pasa con San Martín de Porres. ¿Tenemos la logística para todo lo que se nos viene? Catiusca, lo que se tiene que hacer si se declara estado de emergencia, el sector interior, el comando de la policía,
tiene que disponer que a esos lugares donde se declaró en estado de emergencia se asignen más personal, no cualquier personal, no el peor personal. Hay que buscar personal adecuado, competente para que pueda ayudar a resolver el problema. Recuerdo que cuando a mí me enviaron al Callao, cuando estaba en zona de emergencia en 2015, yo llegué el 2016, no me apoyaron con vehículos, con más policías. Entonces yo decía, ¿cómo declaran Sin en zona de logística, emergencia? ¿cómo lo logramos? Si no hay el apoyo. Entonces, lo que tiene que hacer el sector interior, lo que tiene que hacer el comando de la policía es recoger vehículos y policías de zonas que son más tranquilas, donde hay mayor seguridad, para concentrarlos en estas zonas de emergencia, ¿no? Y lograr realmente que funcione el estado de emergencia. Porque estamos dando una mala señal al Perú y al mundo, porque la capital del Perú declarada en estado de emergencia por inseguridad ciudadana, por el azote delincuencial, ahuyente el turismo. Muchos negocios se van a ver afectados, muchas economías familiares. Entonces, esto no puede prolongarse por mucho tiempo. Hemos estado en esta situación, pero tenemos que dar el mensaje al mundo de que sí podemos resolver nuestros problemas y que lo podemos hacer de manera breve y rápida. Entonces, está en manos de los funcionarios policiales y militares que van a acudir a estos distritos, de dar ese mensaje de esperanza al pueblo peruano de que sí se puede combatir la inseguridad ciudadana. Y por eso que nos permitimos dar estas sugerencias, estas recomendaciones, que esperemos que nos escuchen y los puedan implementar en esta zona declaradas en emergencia. Así es. Y muchos vecinos de estos distritos me han escrito personalmente para preguntarme ¿y qué pasa luego de los 60 días? Regreso nuevamente a la normalidad de tener a delincuentes con esta cifra tan cruenta y agresiva todos los días. Regreso nuevamente a esperar a mi hija fuera de la estación, del Metropolitano, donde en cualquier momento puede explotar una granada. ¿Qué pasa luego de los 60 días? ¿Vamos a otros distritos? ¿Qué debería pasar? Claro, lo que debemos hacer en una lucha estratégica es limpiando barrio por barrio. Es decir, limpiamos San Martín de Porras y con acción de inteligencia, de investigación criminal, que es sumamente importante, ¿no? Solamente con investigación criminal se tienen detenidos con pruebas. Y solamente con pruebas pueden ser sentenciados y terminan en la cárcel. Si no hacemos trabajo de investigación criminal, solamente con la prevención no se combate la delincuencia. Lo único que se hace con la prevención es desplazar a la delincuencia a otros lugares o cambiarles el horario de trabajo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Todas estas medidas de control territorial son paliativos. No constituyen una lucha verdadera y frontal contra la delincuencia. Una lucha verdadera y frontal contra la delincuencia requiere de una policía mucho más profesional, mucho más sofisticada, que ahorita no tenemos, que lo tuvimos en algún momento, que era la policía de investigación. Los países más avanzados del mundo tienen una policía de investigación, como el caso de los Estados Unidos, el FBI, que es el más conocido por todos. Otra referencia es Francia, que tiene la Sûreté francesa, Alemania, que tiene la Bundeskriminal, y Inglaterra, que tiene el Scotland Yard. El Perú no tiene policía investigativa. Nosotros los peruanos y las autoridades debemos entrar en razón y darnos cuenta que necesitamos que la investigación del delito sea practicada por profesionales preparados y que con la práctica del trabajo se conviertan en verdaderos expertos de investigación técnica científica del delito. Tenemos que tener investigadores científicos del delito que aporten elementos y medios de prueba y que realmente puedan descubrir todo tipo de delitos, identificar a todo tipo de organizaciones criminales y capturar a los cabecillas. Porque si nosotros, de una organización criminal, ¿no?, que tiene 3 niveles jerárquicos normalmente, el nivel bajo, que es el que hace las extorsiones, los cobros, que hace los gatilleros, los sicariatos, un nivel intermedio, que es el que monitorea, controla, y el nivel superior, que no están haciendo actividades, sino que disponen y dirigen. Cuando solamente la policía captura en flagrancia, a veces, porque lo que también la gente tiene que saber es que los delincuentes no son tontos. Utilizan campanas para hacer un delito. Ven si hay policía o no hay policía, ponen un delincuente en una esquina, el otro delincuente en una esquina, y ahora tienen el celular. Hasta 2, 3 cuadras, y avisan, viene patrullero, se quedan tranquilos. No hay ningún policía, accionan. Entonces, necesitamos una policía investigativa que se logre infiltrar en las organizaciones criminales, identifique a todos los integrantes, determine quiénes son las cabecillas, y cuando haya las pruebas suficientes se haga la intervención y se saca de circulación a la banda. Si no capturamos a las cabecillas, ¿qué es lo que pasa?
los mandos intermedios y bajos fácilmente se reemplazan por otros. O sea, la organización criminal sigue y se hace más grande, se fortalece, se convierte hasta en una mafia o una organización transnacional. Como estamos viendo que acá viene delincuencia transnacional. ¿Por qué? Porque ya tienen niveles jerárquicos. Si no se descabeza esa organización están más criminal, organizados incluso que la Policía Nacional, imagínese usted. Las políticas públicas se están debatiendo ahora en el Congreso de la República porque se está presentando las facultades legislativas con la presencia del ministro del Interior, Vicente Romero. Algunas voces de algunos partidos políticos quieren interpelarlo y otros dicen que debería dar un paso al costado. Sin embargo, ya hemos hablado con usted en este programa sobre lo que propone el gobierno de la presidenta Boluarte para luchar contra la criminalidad. Y una de esas propuestas es nuevamente la creación de la Policía de Orden y Seguridad y también el tener policías de investigación, como usted menciona, pero no sabemos cuánto tiempo tenemos para capacitarlos. Aumento de presupuesto, como ella lo dijo, 16.000 millones de soles, pero ¿en qué se va a gastar ese presupuesto? Sinceramente, creo que la estrategia general que tiene es una estrategia muy básica, muy elemental, muy elemental y muy simple. Es más policías, más presencia policial en la calle. Y lamentablemente esa concepción que hay en un sector de la policía, porque a veces los propios policías algunos tienen formación de prevención, no saben lo que es la investigación. No saben cómo es que con la investigación se desarticulan bandas criminales que dominan un territorio y cuando tú desbaratas la banda ya no hay delincuencia. O sea, la mejor prevención termina siendo la investigación. Entonces, ellos por formación piensan que la prevención vale 1000 veces más que la investigación y ordenan a los policías de investigaciones, a los detectives, ponerse uniforme y salir a patrullar. Entonces, cuando un delincuente ve a un policía, no roba donde está el policía, pero se va a otra esquina. Entonces, no se está combatiendo la delincuencia con la prevención. La prevención funcionaba en la primera etapa de la policía. La policía en su desarrollo como institución ha tenido 3 etapas. Una primera etapa, la policía uniformada en las pequeñas ciudades, donde todos se conocen. Y el policía conoce a todos, hasta por la forma de caminar, por la forma de hablar, por sus gestos, por sus señas. De tal manera que si ve a alguien que arrebató un celular y lo ve corriendo, ya sabe quién es. Lo identifica, lo ubica y la captura. No necesita mayor preparación ni trabajo sofisticado. Pero en grandes ciudades se da el tema del anonimato. ¿Qué quiere decir esto? Que ya ningún policía conoce a toda la población, ni menos a todos los delincuentes. Y en ese anonimato los delincuentes actúan con más libertad, actúan mejor para ellos y pueden cometer delitos y no son capturados. Y si solamente tuviéramos policía preventiva uniformada, habría muchísima delincuencia. Y eso ya pasó ya. Cuando sucedió eso en París, es que se va a un segundo salto de la policía y se crea la policía secreta. Cuando la policía uniformada no podía contra la delincuencia, entonces surge la estrategia de poner policía de civil que se infiltren en las organizaciones criminales, que los conozcan a los delincuentes, que participen con ellos en las actividades delictivas, y cuando tenían todas las pruebas se hizo un mega operativo en París, se capturó a todos los delincuentes y París quedó pacificado. No se trata de cantidad de más policías uniformados en la calle, se trata de efectividad. Y estrategia. De efectividad de estrategia. Entonces, eso es lo que ahora no tenemos. Hemos tenido nosotros la PIB, que era la mejor policía investigativa de Sudamérica, así reconocida por propios y extraños. Y de repente, mucha gente no sabe, pero en la guerra, digamos, en la época del terrorismo, ¿no? En las cúpulas de Sendero Luminoso tenían mucho miedo a la PIB, porque decía que era la institución más efectiva en la lucha contra ellos, contra los terroristas, porque era la única que iba a las cabezas, descabezaba las cabezas, porque hacía inteligencia operativa, o sea, reunía información y después daba los golpes a los aparatos centrales. Entonces, si no tenemos esa policía investigativa, no vamos a poder frenar la incidencia delictiva. Ahora quiero, por favor, con usted, señora Aliaga, desglosar un poco de lo que significa el estado de emergencia por 60 días para todos los oyentes y televidentes de este programa. A ver, se conoce que está prohibido los eventos sociales en San Juan del Lurigancho, ¿no? Por estos 60 días, el alcalde Jesús Maldonado ha saltado con una voz de indignación porque dice que su distrito no duerme, porque hay cerca de 505 locales, establecimientos formales donde hay actividades, digamos, musicales de entretenimiento y que eso va a afectar la economía
de ese distrito y, por supuesto, la economía nacional. ¿El toque de queda para usted es una solución? De ninguna manera, que esa es una medida absurda, es como si tú fueras a la guerra y vendado con los ojos vendados y disparas a cualquiera. No se trata de eso. Nosotros necesitamos que la policía dispare a los delincuentes, no a los ciudadanos honestos. En San Juan de Lurigancho hay más de 1.200.000 personas. Entonces no vamos a afectar al 1.200.000 personas para capturar a 20, 30.000 delincuentes. Tenemos que orientar los esfuerzos de la policía para esos 20 o 30.000 delincuentes y dejar en paz y en tranquilidad al resto de ciudadanos. No podemos tomar este tipo de medidas porque afectan a los ciudadanos de bien, a los que trabajan, a los que tienen el negocio de la discoteca, los restaurantes, las pollerías. Lo que tenemos es que hacer un trabajo de inteligencia para ir orientando a los delincuentes y ir contra ellos. Entonces, ahorita lo que estamos viendo son medidas muy absurdas, ¿no? Que terminan afectando a la gran mayoría de la población. Eso me recuerda a la época de la pandemia y el confinamiento, ¿no? Con el toque de queda, como si el COVID solamente te infecta en horas de la mañana y en el toque de queda no. Así, es decir, son medidas absurdas que ya no corresponden a estos tiempos. En los tiempos modernos, desde que te contaba, el segundo salto en la historia de la policía era la policía de investigación, de la policía secreta. Ahora el tercer salto de la policía es la ciberpolicía. Es la policía que vigila la ciudad con cámaras inteligentes, que no está uniformada en la calle. Exitosa. Es la policía que no está patrullando por todos lados, pero que tiene control y monitoreo de lo que está pasando en la ciudad. Y que si pasa algo, inmediatamente cae. Es una policía que maneja toda la base de delincuentes, quienes están en la cárcel, quienes ya salieron, quienes conformaron banda, quienes se están volviendo a conformar banda, dónde están operando, y va y los está haciendo trabajo de inteligencia para que a la primera los capture. Es decir, es una policía que se concentra en los delincuentes y no en la sociedad civil que vive honestamente. Entonces, ese trabajo de una policía mucho más profesional, mucho más inteligente, mucho más sofisticada, es a donde tenemos que apuntar. Nosotros tenemos que formar policías de investigaciones, ¿no? Pero que realmente investiguen, no como lo que está sucediendo hoy en día, que la investigación la tiene el fiscal, que no es el profesional que se preparó para investigar, que no sabe de criminalística y que pasan ahora las 48 horas y son liberados los delincuentes. Y realizado también por policías que tampoco han sido preparadas en investigación criminal, porque son policías todistas y no tienen la especialidad ni la experticia. Por lo tanto, el Perú está en una grave situación de indefensión porque no tiene la mejor arma para luchar contra la inseguridad ciudadana, que es la investigación criminal, la policía secreta, la policía investigativa. Y ojalá que todos los peruanos nos demos cuenta de eso para tratar de tener nuevamente una verdadera policía investigativa, pero formada por profesionales que durante 5 años se formen como investigadores criminales, como investigadores técnicos científicos y que, además de tener la formación teórica, también desarrollen la experticia en la práctica. Eso quiere decir que por lo menos debemos esperar 10 años para tener verdaderos policías de investigaciones que resuelvan todos los problemas de inseguridad. Y eso comenzando desde ahora, si no comenzamos con ese ahorita. proyecto de ley de la Policía de Orden y Seguridad, que nuevamente es una improvisación. Hay algo que no tengo claro y por eso le pido su expertise cuando se realizó el toque de queda, el estado de emergencia en el Callao. Por ejemplo, ¿no? Me voy hasta San Juan del Lurigancho, a Puente Nuevo. Sabemos que está la presencia de la policía, si se requiere, como ya lo explicó el Yo ministro. te cuento mi experiencia. Ya, ¿y qué va a pasar cuando tú ya salgas de San Juan y te vayas para el Agustino? ¿Quién te va a defender ahí? Por eso, tío, Con los distritos colindantes, donde no hay estado de emergencia, ¿qué pasa con ellos? Bueno, te voy a contar la pregunta, 2 estrategias. En primer lugar, cuando yo estuve en estado de emergencia, no pedimos toque de queda, no hubo toque de queda. En segundo lugar, no hicimos abuso de poder, de tal manera que no hubo ninguna queja de ningún ciudadano chalaco contra la policía. Y tercero, tratamos de capturar a los cabecillas de las bandas. ¿Qué es lo que pasó? Cuando la delincuencia del Callao se dio cuenta que la policía era efectiva, capturamos 56 asesinos y sicarios, que no se había hecho durante muchísimos años. Delitos que no se habían esclarecido durante mucho tiempo. Los delincuentes vieron que había efectividad y que había un trabajo de calidad de la policía. Los mismos delincuentes del penal me mandaron una carta, me dijeron, en general sabemos que está haciendo un excelente trabajo, tiene todo nuestro apoyo. Entonces, los mismos delincuentes ven que la policía es efectiva y repliegan sus fuerzas y dejan de actuar. Entonces, si ven que la policía es ineficiente, entonces ellos actúan con mayor impunidad. Si ven que matan a alguien y no les pasa nada, que extorsionan y no les pasa nada, y nadie los captura, nadie los detiene, nadie los procesa, entonces ellos hacen más actividad delictiva. Entonces,
Entonces hay que pedir eficiencia. Cuando hicimos eso, capturamos más de 12.000 delincuentes en el Callao, se pacificó el Callao, de tal manera que el Callao, desde que yo lo dejé ahora, es diferente. Cuando llegué al Callao había barrios que no se podían entrar, había zonas rojas, donde los delincuentes eran los dueños del territorio. Nosotros tomamos el control de esos territorios y hoy en día sí ya puedes entrar a Puerto Nuevo, puedes entrar a la zona sur, a los ¿Y barracones. usted cree que ahora sí hay abuso? No, todavía estaba empezando el estado de emergencia y depende ya de la profesionalidad, del profesionalismo de los policías, de los militares, Exitosa. que actúen con criterio, porque la lucha no es contra el ciudadano civil, honesto y decente, la lucha es contra los delincuentes, de tal manera que no es contra toda la población, es contra los delincuentes y hay que hacer un trabajo mucho más inteligente de lo que se está haciendo hasta ahorita. Bien, gracias a nuestro invitado, Kluber Aliaga, exministro del Interior, por desglosar esta noticia que para todos es bastante nueva, pero que ya comenzó el estado de emergencia en los 3 distritos mencionados.